desde el verso 1 al 9. Isaías capítulo 55, verso 1 al 9. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a entonar el himno número 422. Himno 422. Cantemos el himno 196.
himno 196. Hermanos, también quisiera anunciar a la congregación las actividades de la iglesia, recordarles que los miércoles a las 19:30 tenemos la reunión de oración, los sábados desde las 5 de la tarde se reúnen los chicos para un tiempo de estudio bíblico, a las 6 las damas también se están reuniendo para compartir la palabra y a las 19 horas, tenemos estudio bíblico de toda la congregación. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto central y a las 18 horas el culto evangelístico. También invitar a toda la congregación a la actividad de evangelismo que se hace una hora antes de los cultos. Y también, hermanos, nuestro ofrendero está al final del salón para aquellos quienes se dispusieron a entregar sus ofrendas al Señor. Vamos a cantar este último himno, número 356. 356. Su plena abundancia
pedir a nuestro Salvador, a nuestro Padre Dios, que nos guíe en este tiempo. Señor, en esta noche venimos delante tuyo, Señor, en fe, creyendo que nos oyes, Padre. Te ruego que en este tiempo pudieras alimentar a tu pueblo, Señor, con tu palabra a través mío, Señor. Te ruego que en toda mi incapacidad, Señor, no se fije en mis hermanos, sino en tu palabra, Padre, en la fuerza que ella lleva, Señor, la palabra de tu poder. Te ruego que los bendigas en este tiempo. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie para reverenciar su palabra. En esta noche estaremos compartiendo el texto que se encuentra en Mateo 16, versos 21 al 25. La palabra del Señor dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse hasta el verso 24, me corrijo. Es nuestro estudio en esta noche. Quisiera volver a leer el verso 21 para así poder comenzar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Es en el tiempo señalado en el cual nuestro Salvador anuncia este mensaje. No lo hizo antes, sino que fue en este tiempo. Es que cada cosa para el Señor tuvo un tiempo establecido por Dios Padre en su soberana voluntad. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, fue cumpliendo toda justicia a lo largo de su caminar, de su peregrinaje en esta tierra, hasta que subió a los cielos. Y pudiéramos comenzar con el texto que se encuentra probando esto que acabamos de decir, en Mateo 3, verso 15, donde dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Juan el Bautista, bautizando al Salvador, aquel que bautiza con el Espíritu. Siendo bautizado y llegado el tiempo, comenzó su ministerio de la predicación. Esto vemos en el capítulo 4, versos 12 al 17, donde Jesús entendió el tiempo en el que él tenía que comenzar a predicar el evangelio del reino. Y dice en el texto capítulo 4, verso 12: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué tiempo él empieza? Cuando Jesús oye que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea para cumplir lo dicho por el profeta. Esto se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versos 1 y 2. Nuestro Salvador comenzaba su predicación. Y desde este punto de la historia, volviendo a Mateo 16, nuestro texto central, el ministerio terrenal de Cristo comenzó a declarar
su padecimiento, muerte y resurrección de entre los muertos. Esto era lo profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 53. Cosa dura y muy difícil de ser recibida por aquellos judíos que no esperaban a un rey que iba a ser muerto, pues ellos esperaban a un Mesías guerrero, victorioso y fuerte en batalla. Ellos no esperaban a un rey que padeciera y entregara su vida por sus súbditos. Así como podemos ver, podemos entrar un poquitito, tratar de entrar en la mente de aquellos judíos, yendo brevemente al libro de Deuteronomio capítulo 7 y ver un poco cuál era la idea que ellos tenían sobre el Mesías. Ellos esperaban esta clase de Mesías: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás en ellas de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ellos buscaban a un Mesías que viniera a hacer esta obra aquí en la tierra, que destruyera a todos sus opresores de aquel tiempo, que pusieran servidumbre a aquellos que le sometían al pueblo de Israel en aquel tiempo. Ellos no querían un Mesías como un cordero. Ellos esperaban un Mesías como un león rugiente, alguien que devorase a todos los quienes osaran pasar enfrente de él. De ninguna manera ellos esperaban otro tipo de Mesías. Por eso era una cosa difícil y dura de ser recibida para aquellos judíos. El texto que encontramos en Isaías 53, lo leeremos en su momento. Pero para reforzar este punto quisiera que me acompañen al Salmo 45. Salmo 45, versos 4 y 5. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ellos esperaban que esto se cumpliera aquí en la tierra, que pudieran poner a todos sus enemigos como estrados de sus pies. Ellos querían la humillación de aquellos opresores de turno, porque no era la primera vez que Israel era sometido a esclavitud, a servidumbre. No era la primera vez. Era un pueblo duro de servir, que habiéndose extraviado de la voluntad de Dios, habían caído de vuelta en esclavitud. Así lo fue en tiempos de Egipto, así lo fue en tiempos de Nabucodonosor. Y de vuelta en este tiempo, Israel estaba bajo el yugo de Roma en aquel tiempo. Y muchos otros textos más que hablan de un Mesías victorioso, pero ellos no entendían de que esta victoria era en el plano espiritual, que el Señor sí es un poderoso y fuerte en batalla, que vence al hombre fuerte. Pero ellos querían aplicado aquí en la tierra. Ellos querían la tierra por heredad, toda la tierra. Incluso era incomprensible para ellos y para sus discípulos. Pues si volvemos a nuestro texto de Mateo 16, vemos a Pedro tropezar en esto. Pero momentos antes, el mismo Pedro hiciera la mayor declaración que pudiera haber hecho, diciendo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, entiéndase el Mesías, entiéndase el ungido, el Rey, el Salvador, el Hijo de Dios viviente. ¿Y cómo pudiera ser que momentos antes él dijera esto y luego el Señor le reprenda tan duramente por la torpeza en sus palabras?
Tanto así que el Señor le dice en el verso 23, Mateo 16, 23, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo pudiera ser? Es que para Pedro no había duda de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Rey victorioso. Pero en la mente de un judío natural de aquel tiempo no existía la imagen de un rey que iba a padecer y que iba a sufrir la muerte. Tanto fue impactante esta situación que ellos ni siquiera pusieron atención en que al tercer día iba a resucitar. Pedro ni siquiera quiso pensar en eso, sino que le abombó la mente. Era imposible, era una cosa dura de ser entendida. ¿Cómo pudieran ellos entender de que su rey, aquel que le iba a libertar, tendría que morir? ¿Qué ocurre con un imperio cuyo rey es tomado prisionero, sometido a padecimiento y dado muerte? ¿Qué ocurre con ese pueblo? Ese pueblo es sometido al mismo trato. Ese pueblo es hecho siervo del que lo vence. Pasa que ellos no vieron el reino de los cielos. Su mente estaba centrada en el reino aquí en la tierra. Ellos no podían ver la patria celestial, sino ellos querían esta patria, este suelo, que así como Sodoma y Gomorra todo pasará. El Señor lo ha desechado y ellos querían esto. Por eso era imposible para Pedro entender que el Mesías había de padecer y ser muerto. Podemos entender así la mente del judío, la respuesta de Pedro: Señor, que nunca te acontezca esto. Claro, porque si muriera, ¿cómo él pudiera vencer al enemigo aquí en la tierra? Sino que él tenía que dar muerte a sus enemigos. ¿Cómo podían ellos entender la ley de este reino, la ley de Cristo? Jamás pudieran. Y es que hay una explicación espiritual a todo esto. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo pudieran ver al Rey cuyo reino es espiritual, cuyo reino es celestial? ¿Cómo pudieran ver? No pudieran. Pedro fue bienaventurado porque esta revelación, magnánima revelación, la recibió del Padre, dice el Señor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro aún no comprendía todo el plan de Dios. Ningún hombre pudiera. Tanto es así que hasta el día de hoy la cruz es locura para los que se pierden. Ellos no entienden. Ellos no pueden ver el reino celestial de Dios. Es cosa fantasiosa, es ficción. No pudieran entender, así como aquellos judíos de aquel tiempo. De allí procede la torpeza de Pedro. No que Pedro realmente fuera un secretario de Satanás, ni mucho menos. Si bien fue influenciado por él, si bien fue manipulado por él, con otra intención. No tan solo con que Pedro cayese en error y fuera culpable de pecar en contra de la voluntad de Dios. Había una finalidad aún mayor en esta propuesta, con la cual tentó Satanás no solo a Pedro, sino al Señor. No era la primera vez que Satanás tentaba a Jesús. Ya lo había hecho ofreciéndole todos los reinos y las riquezas que en él había. Ya lo había tentado diciendo que se tire de la punta del pináculo. Ya lo había tentado para que él convirtiese la piedra en pan. Ya lo había tentado a que lo adore. Satanás es astuto. Satanás no busca solo la destrucción del hombre. En aquel tiempo también quería la destrucción del Mesías. Lo odia profundamente y quería que Jesús fracase en su ministerio terrenal, que desoyera la voz de Dios, que caiga en desobediencia y todo el plan de redención junto con ese error. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, respondía Pedro. ¿Cómo pudiera él cometer momentos después semejante error? Bien, ya lo hemos explicado. En la mente del judío no existía la forma de un Mesías que iba a morir. No entraba en la mente de ellos. El verso 22 de nuestro texto central: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, reconociendo a Jesús claramente como el Hijo de Dios, yerra en su muy buen intencionado consejo, hasta podríamos decir. Es que en la mente de ningún judío cabe esa idea de que su libertador se ha muerto. Ellos no comprendían que su reino es espiritual, que no es de esta tierra. Para probar esto, quisiera que me acompañen al libro de Juan, capítulo 18, verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Perdón, me equivoqué. Juan 18, verso 36. Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La pregunta sería: si este rey, su reino no es de esta tierra, si este Mesías, este Salvador, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva? ¿Cuál es la salvación, la libertad que Él ofrece? Este era el libertador que los haría libres de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. Esta era la libertad que ofrecía. Así como podemos ver en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 8, verso 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿cómo definimos esto? ¿La verdad nos hace libre de qué cosa? Muchos hoy piensan en la actualidad nos hace libre de nuestras cuentas, nos hacen libre de nuestras responsabilidades, nos hacen libre del sufrimiento y del padecer por causa de Cristo. Pero en realidad, ¿de qué nos hace libre? Esa es la enseñanza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A renglón seguido tenemos la explicación. El significado de esta libertad. Les respondieron ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? No entendían esta libertad que ofrecía el Señor. Jesús les respondió: de cierto os digo, y aquí viene, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál libertad ofrece el Maestro? ¿Cuál libertad es la que otorga el Salvador? Sino es aquella que tiene que ver con la condenación del pecado y con la esclavitud del pecado. ¿Por qué pudiera decir esto? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y en los textos que sigue, el Señor le sigue diciendo aún más duramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué libertad ofrece el Señor si no es aquella de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado? Ya no ser esclavo del pecado, ya no pertenecer a la familia de Satanás. Es tan miserable la condición del hombre cuando no tiene a Cristo que ni siquiera sus propios deseos hace al pecar. Hace los deseos de su padre Satanás. Es lo que leemos. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. La libertad que Cristo ofrece, este libertador ofrecía una libertad espiritual de la condenación y de la esclavitud del pecado. Los judíos de aquel tiempo hubieran aceptado la oferta de Satanás. Hubieran aceptado si no hubiese sido Jesús el que fuera llevado por el Espíritu para ser tentado. Y si hubieran sido estos judíos
el que hubieran sido llevados en aquel monte al desierto, ellos hubieran aceptado cuando Satanás les ofrece diciendo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo, todo esto te daré si postrados me adoraren. Ellos hubieran aceptado. Ellos hubieran aceptado. Rechazaron al Mesías y a su reino espiritual. Rechazaron la verdad y rechazaron la salvación que solamente había en Él. Mas hubieran aceptado esta oferta que el enemigo hace. Lo hubieran aceptado. Así como el rico insensato quiere el mundo, estos anhelaban lo mismo, los reinos y las riquezas que habían en ellos. Podemos ir a Lucas capítulo 12, verso 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Esto es lo que había y abundaba en el corazón de ellos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ellos hubieran sido como este rico insensato, que acumulaba tesoros aquí en la tierra y menospreciaba aquellas riquezas espirituales que solo provienen de parte de Dios. Estos insensatos serían también como el joven rico, que prefiere atesorar sus riquezas terrenales antes que las espirituales ofrecidas por el Maestro. Vayamos por un momento al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 10 estamos haciendo un contraste entre el reino de los cielos y el reino aquí en la tierra, entre lo que ofrece el Salvador y lo que ofrece el enemigo. Marcos 10, versos 20 al 23. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjense que aquellos súbditos del rey corren con la misma suerte, porque dice, vende todo lo que tienes. El rey de reyes, el que creó los cielos y la tierra, aquí no tenía dónde recostar su cabeza y fue muerto en una cruz. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué le está pidiendo el Señor a este joven rico? Que se despojara de toda su riqueza y que tomara su cruz para seguirle. Verso 21. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Tomando tu cruz. El joven rico prefiere atesorar las riquezas terrenales, pero desprecia aquellas que son espirituales. Todos quieren vivir como aquel rico que tenía a Lázaro en su puerta. Quisiera que me acompañen al libro de vuelta de Lucas, pero en el capítulo 16 estamos describiendo a este pueblo judío que no reconoció al Salvador. Lucas 16, verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento,
y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No es casualidad que esta regla se cumpla aquí, de que el rico, que prefirió vivir en deleites cada día, con banquetes, con esplendidez, no siendo compasivo, no compartiendo su riqueza con el menesteroso, con el pobre, con el necesitado, haya ido a parar al infierno. Haya ido a parar al infierno, y aquel cuyas llagas lamían los perros, y que por lo menos quería saciarse de las migajas que caían de su mesa, haya sido llevado al seno de Abraham y ser consolado. No es casualidad que esta regla se cumpla aquí. Esto es así. Hay mucho que pudiéramos decir de este cuadro. Algunos dirán que es una parábola, otros que no. Pero lo que sí es cierto es que esta es una verdad espiritual. Es una enseñanza clara del Señor, de aquellos que tienen su corazón en las riquezas y no en aquellas que son espirituales, de aquellos que tienen su anhelo y su codicia en esta tierra y no en aquellas que están en el cielo. No anhelan a Cristo. Cristo no es su heredad. Cristo, en el mejor de los casos, viene a ser un amuleto para estos, un amuleto para el exitismo en este tiempo. Y engañados en su transgresión van a parar al infierno. Pero este hombre, aún estando en la llama de su propia condenación, teniendo la mayor evidencia de su extravío, de su injusticia, porque está en una llama, siendo atormentado, él no clama la justicia de Dios. Él no dice: para que seas tenido por puro en tu juicio, justo en tus palabras, yo estoy aquí. Él no reconoce su pecado. No hay arrepentimiento, sino que piensa de vuelta en sí mismo. Así como su alma estuvo acostumbrado a los deleites en la tierra, vemos que aquí no ha cambiado, pues de vuelta vuelve a pensar en sí mismo, y no le importa que Lázaro deje la consolación y venga a padecer con él en el infierno al traerle un poco de agua. No le importa. Piensa solo en sí mismo. Entonces le dijo de vuelta: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. ¿Qué habrá querido decir Abraham con esto? Claramente en el mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 24, verso 45, el Señor en el camino de Maús dice: y les enseñaba diciendo todas las cosas que de él decía en Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas las escrituras revelando a Cristo, el único camino a la salvación, el único nombre dado a los hombres en el cual podrían ser salvos. La ley dada a Moisés mostraba nuestra reprobación, mostraba nuestra necesidad de un Salvador, nos traería el arrepentimiento y el perdón de pecado. Pero tal vez yo quisiera pensar que es como probándole a Abraham: envía pues, porque es extraño que alguien que ha sido perverso siempre esté pensando a favor de otros, en este caso sus hermanos. Yo más bien espero de este rico que hoy está en el infierno y que pide que sea llevado muerto de ahí a la tierra para que otros se conviertan. Yo más bien espero de que si Abraham respondiera así, le envío: ay, ¿por qué no me enviaste a mí? Yo esperaría algo así. Así como los fariseos tentaban al maestro. Yo quisiera pensar que este rico está tentando a Abraham. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos
de entre los muertos se arrepentirán. ¿Saben qué quiere decir esto? No, Moisés y los profetas no sirven. No sirven. En un sentido, Cristo no sirve para la salvación. Cristo no sirve, no alcanza. Hay que traer otras cosas. Hay que usar otros medios. No alcanza la revelación. La palabra no es suficiente. Mas nosotros sabemos que la palabra de Dios es poder para aquellos que creen. Pues la fe solamente viene por el oír y el oír de su palabra. Por ella nosotros conocemos que hemos pecado y que debemos movernos al arrepentimiento. El Señor produce esta obra en aquellos que oyen sus palabras. En el mismo capítulo de Juan 8, cuando el Señor les confrontaba a ellos diciéndole duramente que ustedes son de su padre Satanás, a renglón seguido nuestro Salvador le dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto es lo verdadero. Esto es lo que verdaderamente salva. Es el único camino a la salvación. Es la puerta estrecha. Es angosto el camino. Este es el maná del cielo que sustentó la vida de aquellos que creían en las promesas de un Dios vivo. Mas este rico no lo creía así, aún estando en la propia llama de su condenación. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y esto está probado, pues uno se levantó de los muertos, y aún habiéndose levantado y habiendo encontrado la tumba vacía, no le creyeron. No le creyeron. Tanto así que enfurecidos buscaban matar a todo aquel que hablaba de él. No creyeron. La palabra del Señor es la única que convierte al alma. Moisés, los profetas. No hay nada más. No hay otra cosa con la cual llegar al seno de Abraham. Este pueblo judío, que no había reconocido a Jesús como el Salvador, como el Mesías, tenía el corazón endurecido por la codicia necia de sus corazones. Anhelaban lo terrenal y no lo espiritual. Todos quieren vivir como el rico, en banquetes todos los días. Nadie quiere ser como Lázaro. Es notable esto. ¿Cuál es el evangelio del Señor? Que los ricos entrarán fácil al reino de los cielos, o que los pobres serán los que entren al reino de los cielos. Las palabras del Señor es que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Cuán difícil es. Lo notable de este versículo, de nuestro texto de estudio, Mateo 16, 22, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Nosotros vemos la torpeza de Pedro, que él también fue engañado. Él no había comprendido cabalmente lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Sí reconoció al Mesías como el Salvador, el Hijo de Dios. Lo reconoció. Pues fueron sus palabras. Pero quisiera enfocarme en esta oferta que hace Satanás. Ten compasión de ti. Cuán hábil es el enemigo para seducir a las almas con esta oferta. Ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Estos son dardos de fuego del maligno que vienen a la mente del creyente, que cree no merecer las cicatrices de Cristo en su piel, que cree que Él no tiene que padecer. Hemos visto que el Señor le llama al joven rico diciéndole: despójate de todo lo terrenal, toma tu cruz y sígueme, padece conmigo, camina en las sendas que yo te mostraré. ¿Y cuál es esa senda?
sino aquel que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El verso 23 de Mateo 16 nos dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor, viendo la terrible influencia de Satanás, usando a Pedro, no solo para hacerle pecar a Pedro, sino también para seducir a Jesús una vez más, a fin de que el Hijo de Dios no lo venza a Él mismo, no venza al mundo, no venza al pecado y no venza a la muerte. Si Jesús hubiera considerado su oferta, Él no lo hubiera vencido, no hubiera vencido al mundo, no hubiera vencido al pecado y a la muerte. Pablo no pudiera haber exclamado si Jesús consideraba su oferta. Pablo no hubiera dicho esto si Jesús consideraba la oferta. Primera de Corintios 15, 53 en adelante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la victoria de nuestro Salvador? ¿Haber derrotado a Roma? ¿Haber derrotado a un imperio? No, la victoria del Señor es sobre Satanás, el mundo, el pecado, la condenación, la muerte, y a nosotros mismos nos ha vencido. Él nos ha vencido. Ninguno ha venido por su propia voluntad, sino que Él nos ha traído. Tanto así que antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos delante de Él, por el puro afecto de su voluntad. Él hace la obra redentora en nosotros. No hay un solo hombre que pudiera jactarse en su salvación si no fuera en Cristo mismo. Si Cristo hubiera considerado la oferta que Satanás le hacía por Pedro, por boca, por torpeza de Pedro, Pablo no hubiera dicho: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mas gracias damos a Cristo por esto, porque Él es victorioso, porque Él ha sometido al hombre fuerte, porque Él ha vencido a la muerte, resucitando al tercer día. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Esa es la victoria de nuestro Salvador. Y así como Él resucitó primero, nosotros también resucitaremos un día. Satanás quiso desviar, quiso que Jesús desobedeciera al Padre de su plan perfecto, que se apartara de su consejo sabio. Si miramos Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esta era la voluntad, este era el consejo de Dios sobre su Hijo. Esto es lo que Dios había planeado para la salvación del hombre. Y Pedro trataba de que Cristo se desvíe de eso, torpemente. Satanás quería que Jesús no muera en esa cruz. Quería que desobedeciera a este consejo, a este conocimiento de Dios, que Él fue entregado y fue matado por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Y cuán inicua es la mano de Roma,
que indignamente mató al Salvador. Juan 3:14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto era lo que el enemigo quería que fracase. Cristo debía ser levantado, así como aquella serpiente, para que todo aquel que mirase fuera salvo, para todo aquel que buscase en fe ser salvo por la palabra de Dios. Que si buscaban a Cristo, si ponían la mirada en lo que está delante, si ponían la mirada en el supremo galardón, esto era lo que quería evitar el enemigo. Pero Cristo lo venció en toda obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora sí, vayamos a Isaías 53. Versículo, texto resistido por los judíos. Ellos no querían esto. No querían un rey que fuera muerto. Dice en Isaías 53, verso 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es locura para el judío, hermanos. Esto es locura. Ellos no pueden entender ni aceptar que de quien se habla aquí es del Salvador, del Hijo de Dios, de Cristo. Y que todo aquel que fuera de él correría la misma suerte. Porque el Señor mismo dijo que por causa de mi nombre el mundo se aborrecerá. ¿Y cómo creen que serán tratados por el mundo? ¿Cómo creen? ¿Cómo pudiera ser un súbdito mayor que su rey y no padecer? Tendrían que padecer. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vimos en Juan 8 que ellos no reconocían haber pecado, pues ellos eran descendientes de Abraham según ellos. Mas el Señor le dijo: ustedes son de Satanás. Si fueran de Abraham, las obras de Abraham harían. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cosa dura de ser recibida para este pueblo, duro de servir. Vayamos a dos textos más. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si me salgo por un momento de aquel contexto en el que hemos estudiado Mateo 16 y nos situamos en este tiempo, este mensaje es igual locura para la iglesia, para muchas iglesias. Hoy la iglesia se jacta de muchas cosas. Hoy la iglesia pone su corazón en las cosas terrenales. Codician el mundo, quieren las riquezas que hay en él. No quieren el padecimiento de Cristo. No quieren despojarse de lo que tienen. No quieren al Salvador. No quieren ir a esa patria celestial allá en los cielos, pues quieren quedarse acá. Nuestro tiempo adolece de la misma infección espiritual de aquellos tiempos. Así aquel pueblo que decía conocer a Dios, pero con su hecho lo negaban. Así hoy también hay mucha cristiandad que con sus labios le honran, mas su corazón está lejos de Él, anhelando las riquezas o el bienestar de este mundo pasajero y no pensando en aquellas riquezas espirituales como la piedad, la santidad, la abnegación, el sacrificio, el padecimiento de Cristo. No se tienen por dignos de padecer por causa de su nombre. Ellos quieren ser rey, pero de otro, no de Cristo. Por último, Colosenses 1, capítulo 1, verso 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto es locura para este tiempo. Esto es lo que era incapaz de ser entendido y ser recibido por aquellos que crucificaron al Salvador. Volvemos a nuestro texto central, Mateo 16, pero el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entendemos que realmente el Señor busca esto de sus súbditos, que se nieguen a sí mismos, así como le habló al joven rico: ve, vende todas tus propiedades y dáselo a los pobres. No es un evangelio de indigencia, no es un evangelio de ay sin cháramo, no es un evangelio lastimero. Es el evangelio de gloria, que nos habla de poner nuestra mente y corazón en Cristo, en el reino espiritual, en la piedad, en el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus discípulos. Forjar su carácter en nosotros es la gran tarea. Así como las profecías que anunciaban los padecimientos de Cristo se cumplieron en Él cabalmente, así también será con cada uno de sus redimidos, pues Él mismo dijo: en el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. Esto está bien claro, hermanos. Ningún creyente escapará a esto.
Es más, cada creyente debiera gozarse por padecer por causa de Cristo. Pues si Él padeció injustamente siendo santo y no habiendo sido hallado en el engaño, decidió despojarse a sí mismo y padecer, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores, que ni siquiera tenemos la dignidad como para mirar a los cielos y no quedar ciegos por la luz inaccesible en la que habita el Todopoderoso? Nosotros no merecemos más que Él. Nosotros somos llamados a padecer por causa de su nombre. Si el mundo te guiña el ojo, es mala señal. Pero si sufrimos el vituperio de Cristo, esto sí es una hermosa promesa. Juan 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Capítulo 16. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto muchas veces, este versículo, esta hermosa enseñanza, en muchos lugares no es más que una linda máxima, pero nadie está dispuesto realmente a que esto se cumpla en su vida. Si fuera así, el cristianismo tendría que estar alejado del mundo y no siendo amigo de él. Cada vez esa distinción entre cristianos y el mundo debieran ser más marcadas. Pero sin embargo vemos que el cristianismo de hoy en día cada vez es más amigo del mundo. Cada vez se le parece más. El que quiera vivir piadosamente padecerá. Esta es la promesa al creyente. Así fue con los apóstoles. Y todo aquel cuyo Rey y Señor es Cristo. Como Pedro, como los apóstoles, se sintieron dignos, se sintieron honrados de padecer por causa de Cristo. Hechos 5:45. Quisiera hacer una aplicación para cerrar. El Israel de aquel tiempo despreció a Cristo como su Mesías. No querían un rey que fuera sometido a padecimientos, pues ellos jamás estarían dispuestos a padecer junto con él. Sus deseos eran lo terrenal y no lo espiritual. Prefieren los deleites antes que ser pobres de espíritu. Ellos pidieron que su sangre fuera sobre sus cabezas, por lo cual gritaron: crucifíquenlo. Esta realidad de aquellos tiempos, hoy lo vivimos en esta cristiandad sin Cristo, que ha aceptado las 30 monedas de plata para comprar un campo en esta tierra, donde terminarán en ruina espiritual. El mensaje para aquellos cuyas codicias son necias es: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Vengan en arrepentimiento. El reino de los cielos comienza allí. Nuestro Salvador dijo en Mateo 4:17, como lo habíamos leído: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor aún hoy sigue llamando al arrepentimiento. Aún hoy sigue diciendo a muchos jóvenes ricos: no pongas tu corazón en las riquezas de este mundo. Aún hoy el Señor está diciendo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. No te avergüences de mí, que he padecido, que me he despojado. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el Mesías
Nuestro Señor y Cristo está pronto a volver. Cierro con el texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. Amados, esto es a ustedes, queridos hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo del que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este es el consejo finalmente. De modo que si padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, no renieguen de aquella tristeza que santifica. Porque hay otra tristeza que solo mortifica, eso es el castigo, la reprobación y la condenación. No rechacen esta tristeza que santifica, porque los padecimientos ciertamente duelen. Pero padecer por causa de Cristo trae santidad. Y en caso que estemos desfalleciendo, el consejo del Señor es que encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Que Él nos sostenga, que Él nos sustente. Pero no nos entreguemos a la oferta que hoy en día sigue haciendo Satanás. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Oremos en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a encarar, Señor, tu palabra con coraje, con valor, Señor, con entereza. Señor, te ruego que fortalezcas el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te ruego, Padre, que así sea en este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te pido. Amén. Pueden saludar, hermanos.